Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les damos la bienvenida a un episodio más de su programa La Voz del Islam, en el cual tratamos de exponer lo que es la esencia del Islam, lo que es su cultura, su civilización, su aporte a la humanidad. Damos la bienvenida, como siempre, al profesor Israel. Assalamu alaikum. ¿Cómo está, profesor? Aleikum salam, Sheisa, y gracias nuevamente por invitarme al programa La Voz del Islam para conocer más sobre el Corán y la vida de los musulmanes. Muy bien. Hoy tenemos algunas interrogantes que han llegado de varios medios y que nos han pedido que hablemos un poco sobre los profetas y los mensajeros, los enviados de Dios. Esto lo vamos a hacer, si Dios quiere, en 2 programas. Este es el primero, donde vamos a hablar, vamos a hablar en general sobre lo que son los profetas y mensajeros. Y posteriormente, en otro programa, vamos a hablar de los mensajeros y específicamente del profeta Muhammad, y tal vez tendremos un tercer programa sobre el profeta Jesús, el Mesías. Que la paz de Dios sea con él y con todos los profetas y mensajeros en general. Entonces, este es un programa introductorio sobre lo que son los profetas y lo que son los mensajeros, sobre cuál es su rol, cuál es su labor, cómo debe ser la creencia del musulmán en ellos, cuántos son o cuál es, digamos, la cantidad posible, cuáles son sus atributos, cómo les llega a ellos la revelación. En fin, acompáñenos y vamos a conocer, si Dios quiere, lo que dice el Islam sobre los profetas y los mensajeros. Bien, empezaremos con definir los conceptos. El primer concepto que nos interesa conocer es el de profeta. La palabra española profeta hace referencia a alguien que anuncia o declara algo que es oculto para los demás, específicamente hablando aquí de lo que guarda el futuro. Entonces, un profeta es quien profetiza. Y profetizar es hablar del futuro, de lo oculto. El concepto de profeta nosotros lo tomamos del Sagrado Corán, no lo tomamos solamente del idioma español, porque recuerden que estamos hablando dentro del contexto de lo que es el Islam como una creencia religiosa, como una doctrina. Entonces, el Sagrado Corán, ¿qué nos dice de los profetas? En el Sagrado Corán, que está en idioma árabe, se utiliza la palabra Nabí, que es la misma que se utilizaba en el hebreo, que de hecho el hebreo y el árabe son 2 idiomas muy parecidos. Prácticamente podrían ser, el uno podría ser un dialecto del otro. Este Nabí es aquel que está informado de cosas que normalmente las demás personas no están informadas, y que él comunica esta información, y eso es lo que guarda también el concepto de profeta en el idioma español, ¿no es cierto? El profeta anuncia lo que el futuro nos tiene preparado. Entonces, el profeta simplemente es una persona que nos muestra parte de la información que Dios le ha revelado, nos muestra eso que se refiere al futuro. ¿Cómo encaja el profeta, digamos, en el plan de Dios? Eso lo vamos a ver más adelante. El segundo concepto que nos interesa aquí definir es el de mensajero. Obviamente, como verán ustedes, el mensajero ya implica otra cosa, ¿no es cierto? El mensajero tiene un mensaje, tiene una serie de conceptos, de ideas, tal vez mandatos, tal vez prohibiciones que comunicar. Entonces el mensajero es enviado por alguien más
para transmitir, para comunicar un mensaje. Los profetas anuncian lo que va a suceder en el futuro, en cambio los mensajeros traen un texto, generalmente un libro sagrado, ya que estamos hablando del Islam. Pasemos a lo que esto significa. Significa que los profetas vendrían a ser aquellas personas que reciben una revelación de Dios que anuncia lo que va a venir en el futuro y que no traen un mensaje, no traen una legislación nueva, sino que ellos siguen la legislación de un mensajero anterior a ellos. En cambio, los mensajeros vendrían a ser profetas también, pero con la característica extra agregada de que ellos traen un libro sagrado, traen un texto en el cual hay una legislación, en el cual hay mandatos, hay prohibiciones, y este texto o este libro sagrado es el mensaje que ellos deben comunicar y transmitir. Esperamos que esa definición sea bastante útil y que sea clara. Ya recuerden que nosotros estamos entre dos referentes aquí. Uno es el idioma español en el cual nosotros nos comunicamos y el otro es el idioma árabe en el cual se reveló el Sagrado Corán y que es nuestro referente documental, nuestro referente doctrinario, digamos, para este tipo de temas. Entonces tenemos Nabí, profeta en el idioma árabe, y tenemos Rasul, que significa mensajero. ¿Ya? Nabí es aquel que tiene una información oculta para los demás, desconocida para los demás, y que la anuncia, la profetiza. ¿Sí? En cambio, el Rasul es el que es enviado con un mensaje completo, con un libro sagrado. En este caso, los mensajeros de Dios vendrían a ser los que han traído libros sagrados, es decir, han aportado, han comunicado a la humanidad. El Sagrado Corán nos menciona muchos profetas y menciona específicamente varios mensajeros también. Ejemplos de mensajeros, está el caso de Moisés, la paz sea con él, cuyo mensaje, cuyo libro sagrado es el Torá. Tenemos el caso de David, la paz sea con él, cuyo libro sagrado es Az-Zabur, lo menciona el Sagrado Corán, que vendrían a ser como los Salmos. Tenemos el caso de Jesús, la paz sea con él, que es mensajero de Dios y su mensaje, su libro sagrado, que él debe comunicar a la humanidad, se llama el Evangelio, al-Injil, en el árabe del Corán. Y finalmente tenemos al mensajero de Dios, Muhammad, cuyo mensaje para la humanidad es el Sagrado Corán. Los profetas son numerosos, numerosísimos. Ya vamos a ver cómo prácticamente cada pueblo, cada nación ha tenido un profeta que ha venido a anunciarles, ¿sí? Cosas importantes. ¿Cómo debe ser la fe del musulmán en los profetas y mensajeros? Punto 1. El musulmán debe creer en todos los que se muestre racionalmente, documentalmente, científicamente, que son profetas y mensajeros de Dios. Es decir, que nosotros como musulmanes tenemos totalmente prohibido rechazar a un profeta o a un mensajero porque no nos gusta o no pertenece a nuestra clase social o no pertenece a nuestro pueblo. Todos los que demuestran traer una revelación de Dios deben ser aceptados, deben ser seguidos y utilizados como un ejemplo. Punto 2. Cada pueblo, cada nación de la humanidad ha recibido a un profeta o un mensajero.
Si bien los más conocidos de entre los profetas en el mundo occidental donde nosotros vivimos y formamos parte, son los profetas del pueblo de Israel, vemos claramente que hay profetas que no pertenecen al pueblo de Israel. El primer ejemplo es Adán, que recibió una revelación de Dios y la enseñó a sus hijos, y Adán no es del pueblo de Israel. Después tenemos a profetas como Noé, que tampoco es del pueblo de Israel. Tenemos a profetas como Abraham, que tampoco forma parte del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Profetas como Ismael, como Isaac, que son anteriores al pueblo de Israel. Pero bueno, por ahora estamos hablando en fácil porque siguen siendo profetas y mensajeros conocidos. Pero por ejemplo, dentro de otros pueblos, dentro de otras naciones de la humanidad, existen personajes que tienen el perfil de un profeta y mensajero. Tal es el caso aquí, por ejemplo, en los pueblos de América, en los Andes tenemos el caso de Tunupa, que surgió de las aguas del lago Titicaca para profetizar contra la nación de Tiwanaku, porque ellos se habían excedido y habían desobedecido al Creador al empezar a adorar a una criatura que es el sol. Tenemos también el caso de profetas y mensajeros, el caso de Quetzalcóatl entre los de América Central, entre los mayas, aztecas, teotihuacanos, toltecas, que es una persona que surge del mar, que tiene cabello blanco, barba blanca y les enseña a hacer el bien a los mesoamericanos. Más al norte tenemos el caso de Hiawatha, por ejemplo, entre los indígenas de los Grandes Lagos, entre Estados Unidos y Canadá. En fin, en todos los pueblos existen personajes que se los puede identificar como profetas y mensajeros. Si bien no tenemos la certeza, porque no se han guardado sus enseñanzas de estos profetas y mensajeros, aparentemente, como les digo, guardan el perfil, ¿no? Lo cierto es que dentro de la fe del musulmán debemos tener certeza de que Dios ha enviado gente que anuncie, que predique, que enseñe, que advierta a cada uno de los pueblos que conforman la humanidad. Punto 3. Los profetas y mensajeros que son mencionados por sus nombres, nosotros debemos creer en ellos específicamente. Y en los otros que no son mencionados por nombre debemos creer generalmente, ¿no es cierto? Entonces, profetas y mensajeros mencionados por sus nombres en el Sagrado Corán, tenemos 25, si no me equivoco, empezando con el profeta Adán, siguiendo con Noé, con Ismael, Isaac, Jacob, el apodado Israel, David, Salomón, Jesús, Juan el Bautista y finalmente el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ellos juntos. Finalmente, para afirmar que alguien es un profeta y mensajero debemos tener evidencias. No es cualquiera que alegue la profecía que nosotros lo vamos a obedecer y vamos a seguir como un profeta y mensajero. Este es el caso, por ejemplo, de personas que alegan recibir revelación de Dios o recibir una inspiración de Dios, pero no presentan pruebas o evidencias. Aquí en este punto es importante mencionar que todo profeta y mensajero es necesariamente anunciado por su predecesor. Por ejemplo, Juan el Bautista anunció al profeta Jesús y anunció también al profeta Muhammad. El profeta Jesús anunció la llegada del profeta Muhammad, ¿no? En los evangelios, por ejemplo, en el evangelio de Juan se menciona que Jesús habla del Espíritu de la verdad que vendría. A Juan el Bautista le preguntaron sobre Jesús, entonces él anunció también la llegada de Jesús y anunció la llegada de otro profeta que ha de venir, que sería el profeta Muhammad.
Entonces, las evidencias deben ser de varios tipos, especialmente deben ser evidencias de los mismos libros sagrados, ¿sí? O también a través de las mismas profecías que profetizan los profetas. Bien, ¿cuál es la labor de los profetas y mensajeros? Primero es transmitir, comunicar a la humanidad la revelación de Dios. La revelación de Dios puede contener mandatos, prohibiciones, puede contener exhortaciones, puede contener datos científicos y también profecías sobre el futuro. Y esta característica de ser profecías sobre el futuro es la que da nombre, ¿no es cierto?, a la revelación en general. Pero es importante saber que la revelación tiene varios tipos distintos de datos e información. Entonces, su primera labor, su primera misión es comunicar y transmitir a la mayor cantidad posible de gente el mensaje que se les ha revelado o las profecías que ellos tienen para comunicar. Aquí es importante recalcar que algunos profetas tienen su alcance limitado desde el principio a solamente su pueblo o su nación, mientras que otros profetas tienen un alcance universal. Tal es el caso del profeta Jesús, que específicamente dijo: yo no fui enviado sino a la oveja perdida de Israel. O sea que su misión era solamente predicar entre los israelitas. Y de hecho, los verdaderos apóstoles de Jesús iban solamente a los israelitas y solamente a ellos les enseñaban sobre el Evangelio de Jesús. Pero obviamente son seres humanos, son personas que tienen piedad, tienen misericordia, y cuando venía una persona de otro pueblo y les preguntaba o deseaba saber sobre el Evangelio de Jesús, ellos no ocultaban la verdad y también enseñaban a otros. Pero específicamente Jesús anunció que su mensaje, su labor era hacia el pueblo de Israel e instruyó a sus apóstoles que enseñen a los israelitas especialmente. En cambio tenemos otro caso que es el profeta Muhammad, donde el Sagrado Corán dice específicamente: tú fuiste enviado como misericordia para todas las naciones. Y dentro del mensaje del Corán, que es el mensaje que recibió Muhammad como mensajero de Dios, dice claramente: predica, anuncia a la gente que se entregue a la voluntad de Dios todos. Entonces, la misión del profeta Muhammad como alcance tiene a toda la humanidad como objetivo. Bien, segundo punto sobre la labor de los profetas y mensajeros. Ellos deben exhortar a los seres humanos a través del discurso, a través de buenos modales, a través de argumentos lógicos, a veces emocionales. En general, ellos deben utilizar su habilidad, deben utilizar sus recursos discursivos, sus recursos físicos y materiales también para convencer, animar a la gente a que se acerque a Dios. Ellos invitan a la gente, los exhortan a retornar en arrepentimiento hacia su Señor, al que los creó y al que les da sustento. Entonces, no solamente comunican así de manera fría, digamos, también tienen la misión de animar a la gente, invitarla, exhortarla para que vuelva hacia su Señor, para que se entreguen a la voluntad del Creador. 3. Tienen la misión de albriciar, es decir, anunciar buenas nuevas, y tienen la misión de advertir. Advertir es anunciar peligros, anunciar castigos posibles que puedan venir. Entonces los profetas y mensajeros nos hablan de que si nosotros trabajamos y nos esforzamos para complacer a Dios, Dios va a estar complacido con nosotros y nos va a recompensar. Entonces ellos nos anuncian buenas nuevas para los creyentes, para la gente de bien, y también advierten de un castigo terrible que sobreviene a aquellos que intencionalmente se rebelan contra Dios y se oponen
a sus mandatos, ¿sí? Y desvían a la gente para que mucha gente se oponga a los mandatos de Dios. Finalmente, tenemos que los profetas y mensajeros tienen la labor de corregir a la gente en las prácticas o en la implementación del mensaje. Si las personas malinterpretan algo, si las personas no están implementando de manera correcta el mensaje, los profetas tienen la misión de corregir estos errores o malinterpretaciones que se puedan dar por parte de los seguidores. Ese es el caso, por ejemplo, del profeta Muhammad. Cuando veía que alguien estaba rezando mal, ¿sí?, le informaba que el rezo se hace de la siguiente manera. Cuando vio que alguien estaba purificándose, haciendo la ablución de una manera errada, también él corrigió esto. Algunas personas, por ejemplo, se exageraban mucho con lo que es el ascetismo y la abstinencia, y cuando el profeta Muhammad se enteró de esto, también corrigió ese error, esa mala interpretación. Entonces, resumiendo, ¿cuál es la misión, la labor de los profetas y mensajeros? 1, comunicar el mensaje o la información que Dios les ha revelado. 2, deben exhortar a la gente a creer en Dios, a acercarse a su Creador en sometimiento a su voluntad. 3, deben anunciar buenas nuevas y también advertir de un castigo que espera a los que ofenden y van en contra de Dios. Y 4, deben corregir y servir de ejemplo de cómo se debe practicar el mensaje de Dios. Pero ¿cómo se comunica Dios con estos profetas y mensajeros? Es decir, ¿cómo es esa revelación que los convierte en profetas y mensajeros? Esta comunicación puede ser a través de lo que llamamos la inspiración, es decir, que es una revelación no directa, que viene a través de sueños o visiones y que debe ser interpretada por el profeta o mensajero. La segunda forma de revelación es cuando Dios habla directamente con una persona, con un ser humano, que es lo que le sucedió, por ejemplo, al profeta Moisés. Moisés es uno de los pocos que habló directamente con Dios. Y finalmente tenemos la revelación de la palabra de Dios, la comunicación de Dios hacia el profeta o mensajero a través del ángel Gabriel, y que esta es la forma más común y más frecuente, donde en realidad los profetas y los mensajeros no han visto a Dios de frente, nadie lo ha visto a Dios, así como nos enseña Jesús en el Evangelio, pero sí han visto al ángel Gabriel, al Espíritu Santo, que es el ángel encargado de transmitir la revelación a los seres humanos. Ahora vamos a cerrar un poco ya el tema hablando de los atributos de estos profetas y mensajeros. Y aquí es muy importante, aquí hay que tomar en cuenta principalmente lo siguiente. Número 1, los profetas y mensajeros de Dios son seres humanos, son personas como nosotros, es decir, comparten con los demás la calidad de ser humano, de ser falible, de ser débil, de tener hambre, de dormir, de comer. Todos, empezando por Adán hasta el profeta Muhammad, pasando por Moisés, Abraham, Jesús, la paz sea con él, son seres humanos, no son divinos. Una característica principal de las religiones monoteístas es que rompen con la mitología griega, con la mitología romana, con la mitología egipcia, donde había seres híbridos, mixtos, mestizos, digamos, de dioses que mantienen relaciones sexuales con mujeres humanas. Esa humanidad de los profetas y mensajeros es algo básico en la creencia del musulmán.
Por ejemplo, el caso de Jesús, ¿no es cierto? Jesús, la paz sea con él, nació milagrosamente, pues no tenía padre. Y el Sagrado Corán nos explica esto y nos dice que cuando Él determina algo, dice que sea y es. Y puede nacer un niño sin que participe un padre en el proceso de gestación. El caso de Adán. Adán nació sin tener ni padre ni madre, ¿no es cierto? Nació milagrosamente también. Eva, la madre de todos los seres humanos, nació sin tener madre, nació de la costilla de Adán, nació milagrosamente también. Pero eso no significa que dejen de ser humanos, son seres humanos como nosotros, comían, dormían, descansaban y podían equivocarse. Otra característica es que son personas plenas, es decir, son lo mejor de la humanidad. Son honestos, son valientes, son trabajadores, no son perezosos así, gente que vive engañando a los demás, pidiéndoles prestados. Son personas plenas, ¿sí? Son un ejemplo de vida para los demás seres humanos. 3, reciben una revelación de Dios que es como un encargo, como una misión que les pone Dios. 4, la infalibilidad. Ellos gozan de infalibilidad solamente en comunicar el mensaje. Es decir, que en su vida personal como seres humanos, ellos pueden equivocarse en algunas cosas porque son personas como nosotros. Se equivocó Jesús, se equivocó Muhammad, se equivocó Moisés en algunas cosas. Pero en comunicar el mensaje de Dios son infalibles. Es decir, que si ellos llegan tal vez a equivocarse en algo, Dios mismo los corrige a través de la misma revelación. O sea que el resultado final es que ellos no fallan en comunicar el mensaje de Dios. Finalmente, tenemos también que tienen ciertas características especiales, como por ejemplo, que duermen, pero su corazón no duerme. O sea que ellos, sus ojos, digamos, su cara están dormidos, pero su corazón está despierto, está adorando a Dios durante su sueño. O también que se les da la posibilidad de elegir cuándo van a morir. Se los entierra también en el lugar donde mueren, ¿no? Y algunos profetas incluso no se sabe dónde están enterrados, porque les tocó morir en lugares inaccesibles tal vez o alejados. Los profetas son hermanos. Dice el profeta Muhammad, somos hermanos que venimos del mismo padre, pero de distintas madres. Entonces, a pesar de que sus contextos sociales, su contexto geográfico, temporal, varíe, ellos son enviados por el mismo Dios, el creador de la humanidad. Entonces, son hermanos en el mensaje divino. Los profetas tienen diferentes épocas, diferentes idiomas, diferentes culturas, pero un solo mensaje, el mensaje de la unicidad de Dios, de que hay un solo Dios, que Él es nuestro creador y que a Él debemos nosotros adorar a través de la obediencia de sus mandatos. Entonces, este mensaje, digamos, es único para todos, ¿sí? Y nosotros debemos creer en todos y debemos aprender este mensaje y seguirlos a ellos como un ejemplo de cómo se practica la palabra de Dios. Finalmente decirles que no debe haber extremismo respecto a los profetas y mensajeros de Dios. No le estamos haciendo un favor a un profeta y mensajero cuando decimos que es hijo de Dios, cuando decimos que Dios está encarnado en él o que Él es Dios caminando en la tierra. Cuando hacemos imágenes de representaciones que nosotros nos inventamos y veneramos estas imágenes, las adoramos, cuando les atribuimos los milagros a los profetas y mensajeros, no le estamos haciendo ningún favor a ellos. Más bien, ese tipo de comportamiento de los seguidores incomoda a los mensajeros. Eso lo vamos a ver en el caso de Jesús, cuando se haga el programa específico sobre Jesús, pero en general debemos evitar ser extremistas, debemos evitar exagerar respecto a la naturaleza y respecto a las obras de los profetas.
Esperamos que esta haya sido información útil y les agradecemos su atención y los esperamos en otro episodio de La Voz del Islam. Wassalamu alaikum, que la paz de Dios sea con ustedes.